Más Latina 96.5, Funda Crover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este programa que les lleva a ustedes todo lo que es la cultura, la tradición, la historia y los miércoles de libros con Pilar Cosma Alpica. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y bueno, de veras que nos sentimos honrados contar con la presencia de distinguidas amigas, pero también veracruzanas que junto con Pilar pues nos dan y nos apoyan en todo este esfuerzo que se hace para llevar la cultura, la historia y no solamente eso, sino que reflexionemos. María Luisa González Maroño, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por, permitirnos estar aquí en tu estación. No, pues ya sabes que es la estación de Frankie Malpica. Sí, bueno, Adriana Gil. Hola, ¿qué tal, Miguel? Como buenos siempre. días a tu auditorio, gracias por recibirnos. Pues hoy, como vamos a hablar de libros y estamos en el mes de la mujer, el día también fue que se conmemora precisamente, que no se celebra, se conmemora por la situación que se dio en ese entonces, precisamente en Estados Unidos, y con todo lo que se ha venido desarrollando y estos comentarios a través de las redes sociales y las imágenes tan fuertes, Pilar, pues yo creo que es importante que hablemos de mujeres que han dado no solamente creo que al Estado, sino al país y al mundo un ejemplo del trabajo, de su representación. Así que yo espero que las chicas que están hoy aquí y las que nos están y las escuchando también. y todos pues presten bastante atención a este programa. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por escucharnos. Pues mira, precisamente con motivo del pasado domingo, día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y la marcha y el paro del 9, que creo que va a marcar un antes y un después en la historia moderna de nuestro país. Creí pues muy oportuno invitar a pues mis amigas, porque son mis amigas, pero creo que en esta sección precisamente de libros, el primer libro que yo presenté en nuestra temporada fue el de Nacidas con la Luna de Plata, que habla de mujeres en la historia de Veracruz en los siglos XVI al XIX. Pero yo creo que hoy vamos a abocarnos en este libro, que es Mujeres en la historia de la ciudad de Veracruz en la primera mitad del siglo XX. Ambos libros pues es un trabajo de investigación, mucho leer, mucho documentarse, investigar en archivos no nada más civiles, sino los archivos religiosos, porque antes de que se creara el registro civil, pues las iglesias eran quienes tenían la historia. Ir desentrañando, Adriana y Marisa se ocuparon de ir desentrañando cada una de las protagonistas y ir hilvanando estas historias. Y el libro que hoy nos vamos a ocupar, que tiene por cierto una portada preciosa con mujeres que de la sociedad, hablo de la sociedad no como la sociedad del chochol, exacto, sino de lo que era Veracruz, el entorno, ¿no? claro. El entorno veracruzano, mujeres emblemáticas en algún momento. Y bueno, tiene los capítulos, por ejemplo, aquí en el índice, algo que me interesó muchísimo es los albores del convulsionado siglo XX, las heroínas de la intervención, Luz Nava y la Cruz Neutral, la resistencia del profesorado, Hermila Galindo y las primeras feministas del puerto. Entonces ahí viene, ¿no? Sí me gustaría darle el micrófono, cederle el micrófono a Adriana y a Marisa para que nos hablen de este tiempo, y después, por ejemplo, también está las sufragistas, ¿no? O sea, cómo trabajaron a favor de que la mujer fuera tomada en cuenta a la hora también
de querer un rumbo políticamente hablando para Veracruz, y de ahí se fue abriendo, ¿no? Entonces estos movimientos inquilinarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que quisiera yo es que Adriana y Marisa nos dieran como un abanico o una sí, como una pasada por esta historia, aparte de pues felicitarlas porque ellas también son mujeres, ¿no? Entonces son mujeres dándole voz a las mujeres que no tuvieron voz en su momento, y pues creo que es un grandísimo trabajo, y muchas gracias y muchas felicidades a ambas. Gracias. Bueno, así como tú lo dices, Pili, pues los albores de la década de los 20 del siglo pasado fue realmente de grandes convulsiones. Las mujeres empezaron a tener una enorme participación en los espacios públicos, y es cuando ellas empiezan a pelear por sus derechos. Después de un siglo XIX, donde ellas tenían que ser los ángeles del hogar y sus funciones y su vida cotidiana estaba restringida al ámbito doméstico. Además, en ese entonces las mujeres no podían heredar, no podían tener propiedades, el divorcio no existía. Realmente fue un siglo donde la familia se construía sobre la base de un patriarcado. Entonces, a principios del siglo pasado, las mujeres empiezan a luchar por los derechos que en las constituciones los hombres habían hecho suyos. Entonces, primero empiezan a luchar por derechos civiles, por derechos sociales, y finalmente empiezan a luchar por los derechos políticos, que es el derecho al voto. Entonces, esto implicó efectivamente salir a las calles, y lo interesante de todo esto, por eso a mí la marcha del 8 de marzo y luego también el paro sí me emocionó mucho, porque definitivamente aglutinó a todas las mujeres sin importar partidos, sin importar ideologías, sin importar clases sociales, sin importar estado civil, sin importar etnias, como que todas nos unimos por una misma causa. El horror, el miedo de que todas podemos sentir pudo más. Yo leía una entrevista que le hicieron a Marta Lamas, y ella decía que pudo más el miedo que esta movilización, más que el feminismo en sí. O sea, fue mucho más. Ella decía que en la década de los 70, cuando ellas peleaban más bien por no ser abusadas sexualmente, dice, pero no nos mataban, y éramos a lo mejor 20 mujeres las que salíamos a pelear, pero peleábamos porque no abusaran de nosotros, peleábamos por otro tipo de derechos, pero no porque nos mataran, dice, y ahorita ya nos están matando. Y en esta época, que justamente tú a principios de la década pasada, pues están luchando por derechos civiles, por derechos políticos, por derechos sociales, y las vemos, por ejemplo, las inquilinas luchando por una vivienda digna, pues están luchando por derecho a la educación, porque la educación sea igual para los hombres y para las mujeres, porque estaba diferenciada lo que les enseñaban a los hombres a lo que les enseñaban a las mujeres. Están luchando por salarios igualitarios, por jornadas laborales justas, y es más después, hacia la década de los 30, que ya empiezan a luchar por el derecho al voto. Pero el poder, los partidos el partido en el poder no querían que la mujer votara, porque siempre fueron las mujeres carne de cañón, sobre todo de partidos conservadores. Las mujeres siempre apoyaron mucho las causas de la iglesia, y por ende a los partidos conservadores, y no le quería dar el voto al partido en el poder porque temían que los votos se fueran al partido conservador. Entonces hay un momento muy interesante en todo esto, que las mujeres tienen gran autonomía, como pasó en la marcha pasada, que no había ideologías, que no había partidos, y que realmente luchaban por sus derechos. A mí lo que me preocupa de todo esto, del movimiento de ahora, viendo lo que pasó en el pasado, que las mujeres les otorgan el voto una vez que habían perdido la autonomía, porque el partido en el poder las coopta y les dicen, les vamos a dar el voto, pero primero se tienen que registrar en el PNR, y se les va a dar el voto, pero ya una vez que sean militantes de este partido. Entonces,
justamente otorgan el voto cuando los movimientos Condicionado. feministas pierden autonomía y pierden el poder. Mira, Entonces, tenemos que ir al corte. Ya me está. Estoy con la boca abierta, como se ve. Todas las muchachas están así como, sí, ya de aquí van a salir a exigir sus derechos. No, está bien, está muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Muy interesante. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Bueno, pues que les puedo decir, queridos amigos, que este programa el tema va a continuar, porque son unas personas con una capacidad, una cultura, una reflexión increíble que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a las mujeres. Yo me voy a quedar callado porque realmente el tema, y por respeto a mis invitadas, a las invitadas y a Pilar, pues yo creo que tenemos que seguir hablando acerca de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que efectivamente el tema y esta investigación da para muchísimo más. Pero yo quisiera invitar a Marisa para que nos platique más o menos, porque a mí siempre me gusta mucho estas cuestiones, ¿no? de la investigación. Soy completamente amateur, soy nada, ¿no? Pero ¿cómo le hace una mujer? O sea, se me hace un trabajo súper interesante, Marisa. ¿Cómo logran ustedes desenterrar todas estas historias, ¿no? O sea, háblanos un poquito del proceso. ¿Cómo deciden ustedes, no? Dicen, bueno, hay que hablar de las mujeres, pero ¿de qué mujeres? ¿Y dónde encuentran esta información? Porque como vemos, antes las mujeres pues eran prácticamente un fantasma, ¿no? Eran propiedad de una familia. Era el del hombre, queda documentado, el señor era el propietario de la casa comercial o de las haciendas, etcétera, etcétera. Pero las mujeres rara vez aparecían en esta historia. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Cuéntanos qué pasos hay que dar para llegar a esto. Sobre todo, por ejemplo, a mí me parece muy plausible el segundo libro, el de Nacidas con la Luna de Plata, fue una publicación con motivo de los 500 años de la fundación del primer Cabildo, que nos hizo el regalo, digamos, la Cámara de Diputados a través de la diputada Mariana Dunyasca, una gran mujer, por cierto, que le mandamos un saludo. Saludos. Y pero este fue, se lo echaron solitas, según Los dos nos claro. echamos solitas. Es decir, pero lo publicó el INA. Exacto. publicó Entonces, el bueno, INA. cuéntanos, Marisa, cuéntanos al público qué hicieron. Bueno, es que yo creo que fue un viaje de ida y vuelta. Nos sirvieron muchísimo el trabajar con padrones de población, porque ahí se ve reflejada cómo es la estructura familiar, cuántas son las mujeres cabeza de familia, cuántas son las mujeres que habitan en un pequeño espacio, un pequeño espacio en donde están distintas unidades familiares. Podemos ver las grandes casonas, podemos ver la distribución del comercio en la ciudad de Veracruz, y a partir de los padrones de población nos lleva al padrón comercial, nos lleva al padrón de las fincas, y esto te va llevando consecutivamente a una serie de cuestiones. Pero también empiezas a ver los censos para ver las enfermedades, los matrimonios, en fin, y te vas al notarial, obligado que te vas al notarial. Y entonces el notarial, qué mejor que hincarle el diente. Bueno, a mí me encanta. Los testamentos. Y ahí te viene 1000 cosas. Pero que si te vas al judicial, te van a aparecer todo lo que quieres meter debajo de la alfombra. Y justamente el lado oscuro de una población te dice te da mucha información y te permite ver como todo un espectro. Entonces, eso es en relación al del 19, pero el del 20, pues ya traíamos como mucho bagaje, ¿no? Ya traíamos como mucha información relacionada con el tema, es el siglo XVI al 19, perdón. Y el del 20, independientemente de toda la información que ya traíamos de por sí, que hay mucho publicado a nivel nacional, nosotros nos fuimos directamente al dictamen. Y, a su vez, fuimos recorriendo distintos archivos, tanto personales como fotográficos,
históricos. Y bueno, se va armando todo un rompecabezas que nos da una visión mucho más amplia. Y lo interesante de trabajar entre las dos es que cada quien tiene una mirada muy específica, y al dialogar en torno al tema, esto va de ida y vuelta. Te cuestionas, vuelves a dar una nueva repasada a las fuentes y como que va agarrando. Trabajar un libro te lleva años, no es nada sencillo porque hay que pulirlo muchas veces. Y luego las distintas fuentes que tú vas consultando te van modelando el texto. Entonces, bueno, fue un trabajo muy, muy bonito, pero nada más quiero retomar un poquito de lo que estaban comentando. Claro, el micrófono es tuyo. Así como se da el movimiento social que hacía referencia hace un momento, este grupo de mujeres que luchan por su derecho a ingresar a las universidades y no quedarse simplemente como educadoras, que tuvieron que pasar por una serie de situaciones bastante complicadas a principios de siglo. Hemos visto, esto tenía que ver con lo que estaba aconteciendo en otras partes del mundo. Siempre son como olas expansivas las que se van presentando. Es como el famoso vuelo de la mariposa. Lo que sucede en un lugar necesariamente afecta a otros. Y en el caso de nuestra América, lo que ha sucedido es el reportaje que tenía El País el lunes en torno a todos los movimientos que se presentaron el 8 de marzo, desde Argentina, Chile, Ecuador, en fin, hacían un recorrido por toda América Latina. Te das cuenta de que hay un grito desesperado de las mujeres por salvaguardar su integridad física y la de sus familias, pero también por el famoso techo de cristal, porque veíamos los reportajes que es el 34% menos lo que ingresan en su salario las mujeres que los varones. Y creo que este movimiento y me parece increíble que se dé este espacio para la reflexión y pudiera dar para más, porque el tema lo vale. Sobre todo porque estamos en un parteaguas, porque estamos extremadamente sensibles en este momento para volver a cuestionarnos, analizar lo acontecido y ver de cara al futuro. Porque quien no sé, quién... Y ser más específicos, porque que no se vaya a quedar nada más en una efusión y en una emoción es mucho lo que pasó. Por eso yo retomaba lo que pasó en la década de los 30, de los 40 del año pasado, que justamente cuando les otorgan el voto, el movimiento ya estaba completamente cooptado y las mujeres habían perdido fuerza y autonomía. O sea, sí hay que reflexionar justamente en esos errores que hubo en el pasado para que no se repitan otra vez. Y dentro de todas las demandas que puede haber, a lo mejor seleccionar 3, 4, y sí poner una agenda y una estrategia y un planteamiento muy claro para que realmente se cumpla y que no quede nada más ahí en el aire como un conglomerado claro de mujeres histéricas que necesitan desfogarse. Tienen que ser muy listas y tienen que yo pensar creo muy bien que sí. hacia dónde vamos. Yo creo que sí. Pero con mucha estrategia para que realmente se cumplan los cometidos y sobre todo que las autoridades se den cuenta que ya las mujeres no nos dejamos. Sí, sobre todo. Y que hay que tomar los asuntos con perspectiva de género, porque la mayoría de los puestos de poder los tienen hombres. Y si no hay perspectiva de género, las mujeres siempre vamos a salir perdiendo. Y lo mismo, volviendo al siglo XX, lo mismo pasa con la cristiada. Las que van a ser buena parte del movimiento aquí en Veracruz son las mujeres. Son las que se arriesgan, son las que ponen su vida en peligro.
Y una vez concluido el movimiento, una vez que ya se permite el culto, la propia iglesia las manda de regreso a sus casas. Entonces, las mujeres, y lo vimos en la Revolución Francesa, las mujeres son muy buenas para sacudir al avispero, pero cuando ya no las quiero, las refundo. Entra el poder, cuando el poder entra... Pero entra el conocimiento ahora también. Ahora tenemos es mujeres otra, muy bien preparadas, ahora feministas, y no se debe doctoras, permitir. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo comunicadoras, creo que etcétera, Sí. y todas estuvieron en el movimiento. Sí. Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Esto, insisto, da para muchísimo más. El tema, con todo respeto, se lo digo, para mí es vital. Vivo entre mujeres, mis hijas, mi nieta, mi esposa, mi madre, mi hermana, y la verdad yo soy a favor, sobre todo, y ya lo sabe Adriana, en el caso de Beatriz Real, que es uno de los temas que quiero seguir trabajando para sacar a esa mujer de toda esa difamación que tuvo, ¿no? Y que la nombraron mal nombrada condesa de Malibran, ¿no? Una mujer femme fatal y todo esto. Voy a mandar un saludo muy afectuoso, ya nos está viendo a Norma Maroño. Ya sí estaba saludos despierta. Normita, saludos. Sí decían que no, pero sí, ya Sí, está. sí. Ya le dije, pero no me quiere creer. Yo creo que un viernes para cree que es claro, broma, porque soy jarocho. que soy Sí, veracruzano, sí. que venga, que nos platique de todo lo que hace y bueno, pues como buena veracruzana, como familia veracruzana, la familia Maroño, por supuesto que yo aprecio, los hermanos de María Luisa, que son los amigos del café, y bueno, y por supuesto que Adriana, que es una gran amiga de aquí del programa. Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María Luisa, de veras, ese es tu programa. Gracias, Adriana, Miguel. no te tengo Gracias, que decir, Pili. vas a regresar, de hecho vamos a ver en un programa especial de la hora del café también, este tema es muy importante. Y Pilar, pues como siempre, miércoles, muchas gracias. Pues muchas gracias por escucharnos y gracias a nuestras invitadas por compartir este punto de vista. Bueno, Muchísimas Gracias. pues esto fue Nación Veracruz, nos escuchamos el viernes. Gracias. Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.